Los montes de Zacatecas se alzaban como gigantes dormidos bajo el cielo de plomo, guardando entre sus piedras el frío que baja del norte cuando el invierno aprieta sin misericordia. Era el año de 1861, y la tierra parecía haberse olvidado de la abundancia, como si las lluvias hubieran decidido buscar otros rumbos, dejando solo polvo y promesas rotas en los surcos que antes fueron verdes. Aurelia caminaba entre los restos de su milpa, buscando alguna mazorca que hubiera resistido las heladas. A los 45 años, tenía el rostro marcado por el sol y la soledad, las manos curtidas por el trabajo de toda una vida, y en los ojos esa mirada distante de quienes han aprendido a conversar con los recuerdos, porque los vivos se han ido todos. Su casa de adobe se alzaba solitaria en el caserío, rodeada de paredes agrietadas que hablaban de años sin lluvia y noches sin abrazo. Las vigas del techo crujían cuando el viento soplaba fuerte, como si fueran los huesos de un animal viejo que se queja de dolores antiguos. Pero era su hogar, el lugar donde había sido esposa, donde había soñado con ser madre, donde había aprendido que el amor a veces se va antes de que uno esté preparado para despedirlo. Su esposo Teodoro había muerto 3 años atrás, no en batalla como tantos otros, sino de una fiebre que llegó con las lluvias del otoño y se lo llevó en una semana de delirios y sudores fríos. No habían tenido hijos, no por falta de intentos o de amor, sino porque Dios había decidido que su maternal se expresaría de otras maneras, cuidando las plantas medicinales que crecían en su huerto, curando a los vecinos cuando enfermaban, consolando a las mujeres que perdían a sus hombres en la guerra. Ahora vivía sola, acompañada únicamente por un gato pardo que había llegado después del funeral de Teodoro, como si hubiera venido a llenar parte del vacío que había dejado la muerte. Sobrevivía tejiendo rebozos para las mujeres del pueblo, preparando remedios con las hierbas que cultivaba con cuidado de madre y rezando el rosario cada noche frente al altar donde una imagen de la Virgen de Guadalupe compartía espacio con la fotografía de su esposo y una veladora que encendía sin falta cuando caía el sol. El invierno de ese año había llegado más temprano y más cruel que otros. Las noches eran tan frías que el agua se congelaba dentro de los cántaros y el viento del norte silbaba entre las rendijas de las paredes como un alma en pena buscando refugio. Aurelia había juntado toda la leña que pudo encontrar, había hecho acopio de frijoles y masa de maíz, pero sabía que sería un invierno difícil para una mujer sola. La noche en que todo cambió, había caído una helada tan intensa que las hojas de sus plantas medicinales amanecieron cubiertas de cristales que brillaban como pequeños diamantes. Aurelia salió al patio envuelta en su rebozo más grueso para revisar los daños, cuando escuchó algo que la hizo detenerse con el corazón en la garganta. Era un sonido apenas audible, como el llanto de un niño que trata de no ser escuchado. Venía de la milpa, de donde quedaban en pie los tallos secos del maíz que las heladas habían matado. Se acercó despacio, con esa cautela que tienen las mujeres que viven solas cuando escuchan ruidos extraños en la noche. Lo que vio la conmovió hasta los huesos. Acurrucado entre los tallos secos, tiritando de frío y exhausto hasta el límite de la resistencia humana, estaba un apache. No podía tener más de 25 años, pero su rostro mostraba el cansancio de quien ha caminado demasiado tiempo por caminos demasiado duros. Su ropa de cuero estaba desgarrada por las espinas y empapada por la escarcha, y en sus pies descalzos se veían heridas que hablaban de días de huida por terreno hostil. Pero lo que más la impactó no fue su estado físico, sino ver que estaba llorando. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas bronceadas y se congelaban antes de llegar al suelo. No lloraba de dolor físico, sino de algo más profundo, del agotamiento del alma, de la soledad que se siente cuando uno está perdido en un mundo que lo considera enemigo. Aurelia se quedó inmóvil durante un momento que pareció eterno. Los apaches eran el terror de las mujeres fronterizas, los demonios que robaban ganado y atacaban caravanas, los seres que aparecían en las pesadillas de quienes vivían en los confines de la civilización. Pero este apache no parecía peligroso. Parecía lo que era, un muchacho perdido y asustado que había llegado al límite de sus fuerzas.
Lo que hizo que Aurelia no corriera hacia su casa para esconderse fue algo que reconoció en sus lágrimas, el mismo dolor que había visto en el espejo después de que muriera Teodoro. Era el llanto de alguien que se ha quedado solo en el mundo, que no sabe hacia dónde ir ni a quién acudir, que ha perdido toda esperanza de encontrar consuelo. Sin decir palabra, porque no había palabras para lo que estaba sintiendo, Aurelia se acercó al apache y se arrodilló junto a él. El muchacho levantó la vista, y en sus ojos ella vio no salvajismo ni violencia, sino una tristeza tan profunda que parecía tener raíces en el centro mismo de la tierra. Lentamente, con la ternura con que una madre seca las lágrimas de su hijo enfermo, Aurelia tomó el borde de su rebozo y comenzó a enjugar el llanto del apache. La tela estaba tibia por el calor de su cuerpo, y olía a las hierbas medicinales que guardaba en sus pliegues, a copal y a las oraciones que había murmurado entre sus fibras durante tantas noches de soledad. El apache se dejó hacer, como se deja hacer un niño cuando por fin encuentra a alguien que entiende su dolor. No hablaron, porque el dolor y la compasión tienen su propio lenguaje que no necesita palabras. Ella siguió secando sus lágrimas hasta que ya no hubo más que secar, hasta que la respiración del joven se volvió más tranquila y el temblor de su cuerpo comenzó a calmarse. «Ven», le susurró finalmente, haciendo un gesto hacia su casa. «Hace demasiado frío para estar aquí afuera». El apache la siguió sin resistencia, como sigue un animal herido a quien le ofrece refugio. Entraron a la casa donde el fogón mantenía un calor tímido, pero reconfortante, donde el altar de la Virgen brillaba con la luz de la veladora que Aurelia encendía todas las noches. Sin preguntarle nada, sin pedirle explicaciones, Aurelia le sirvió un plato de frijoles calientes y le dio agua tibia endulzada con miel de maguey. El apache comió despacio, como quien no ha probado comida caliente en muchos días, y cada bocado parecía devolverle un poco de vida al cuerpo extenuado. Cuando terminó de comer, Aurelia le acercó un petate junto al fogón y le trajo una manta tejida con lana de oveja, la más gruesa que tenía. El apache se acostó sin decir palabra, pero antes de cerrar los ojos, la miró con una intensidad que hablaba de gratitud mezclada con asombro. Tal vez nunca había esperado encontrar bondad en una mujer mexicana. Tal vez había estado preparándose para morir solo, como mueren los animales en el desierto. Aurelia se sentó en su silla de mimbre a vigilar su sueño, como había hecho tantas noches cuando Teodoro estaba enfermo. El apache dormía con la respiración entrecortada del agotamiento, pero su rostro había perdido esa expresión de dolor desesperado que había tenido en la milpa. ¿Has sentido alguna vez que el acto más revolucionario que puedes hacer es simplemente secar las lágrimas de alguien que el mundo ha decidido considerar tu enemigo? Durante toda la noche, Aurelia permaneció despierta, alimentando el fuego para que no se apagara, cuidando el sueño de un extraño que podría haberla matado, pero que en ese momento era solo un ser humano que necesitaba consuelo. El gato pardo se había acurrucado junto al apache, como si reconociera en él a otro sobreviviente de las crueldades del mundo. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana, el apache despertó. Se incorporó despacio, observó a Aurelia que se había quedado dormida en su silla, y por un momento su rostro se suavizó con una expresión que podría haber sido ternura. Se levantó en silencio, dobló la manta con cuidado y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir se acercó al altar de la Virgen y dejó algo junto a la imagen, una pequeña figura de barro cocido, tosca pero hermosa, que representaba a una mujer con un niño en los brazos. Cuando Aurelia despertó, el apache ya se había ido. El plato estaba lavado y puesto a secar, el petate estaba doblado, y no había rastro de que alguien hubiera pasado la noche allí, excepto por la figura de barro que brillaba suavemente a la luz de la veladora. Aurelia tomó la figurilla entre sus manos y sintió que algo se movía en su pecho, algo parecido a la esperanza que había creído perdida para siempre. Era una pieza trabajada con paciencia, con amor, con esa sabiduría ancestral que sabe dar forma a la arcilla hasta convertirla en símbolo de todo lo que es sagrado en el mundo. La colocó en el altar, junto a la imagen de la Virgen y la fotografía de Teodoro, y encendió una veladora especial en agradecimiento
por haber vivido una noche en la que había redescubierto que su corazón seguía siendo capaz de amar. Los años que siguieron a aquella noche fueron años de silencio y trabajo. Aurelia siguió tejiendo sus rebozos, cuidando sus plantas medicinales, consolando a las mujeres del pueblo cuando la guerra les arrebataba a sus hombres. La figurilla de barro se convirtió en su tesoro más preciado, el recordatorio de una noche en la que había elegido la compasión por encima del miedo. Pero la tierra seguía seca, las lluvias llegaban cada vez más escasas, las cosechas eran cada vez más pobres, y el pueblo comenzó a despoblarse, conforme las familias se iban en busca de lugares donde la tierra siguiera siendo fértil. El caserío que antes había sido hogar de 30 familias se redujo a menos de 10, y éstas luchaban cada día contra el hambre y la desesperanza. Fue en el 5º año de sequía cuando comenzaron los problemas serios para Aurelia. El gobierno estatal había decidido que las tierras improductivas debían ser redistribuidas, entregadas a personas que pudieran hacerlas rendir, convertidas en pastizales para el ganado o vendidas a empresas mineras que buscaban metales preciosos en las montañas. Un funcionario llamado licenciado Bermúdez llegó al pueblo con papeles oficiales y aires de importancia, acompañado de un escribano nervioso y 2 rurales que miraban a todos con sospecha. Había venido a evaluar qué tierras estaban siendo desperdiciadas por propietarios que no tenían los recursos para hacerlas producir. La casa de Aurelia estaba en la lista. «Señora Herrera», le dijo el licenciado cuando llegó a su puerta una tarde de octubre, «he venido a notificarle que sus tierras han sido clasificadas como improductivas. El gobierno necesita redistribuir estos terrenos entre personas que puedan hacerlos rendir para el bien de la patria». Aurelia lo recibió con la cortesía que había aprendido a mostrar a los hombres de poder, pero sin la sumisión que muchos esperaban. «Licenciado, esta tierra ha sido de mi familia durante 3 generaciones. Mi esposo está enterrado aquí. Mis recuerdos están aquí. Mi vida está aquí. Señora, entiendo su apego sentimental, pero el sentimiento no alimenta a la nación. Estas tierras pueden ser útiles para el pastoreo de ganado o para la exploración minera. Una mujer sola no puede hacerlas rendir como es debido». El funcionario examinó la casa con ojos que veían solo números y posibilidades de ganancia. Las paredes agrietadas, el techo que se combaba en algunos lugares, la milpa seca que se extendía hacia las montañas. «¿Qué cultiva usted aquí?», preguntó señalando hacia el huerto donde Aurelia mantenía sus plantas medicinales. «Hierbas medicinales, manzanilla, árnica, romero, hierbabuena, las uso para curar a la gente del pueblo. Esas no son cosechas comerciales, señora. Esas son pasatiempos. El gobierno necesita tierras que produzcan maíz, frijol, trigo. Comida real para alimentar a la población». Aurelia sintió que la rabia le subía por la garganta como bilis amarga. Esas hierbas de pasatiempo habían salvado la vida de docenas de personas. Con esas plantas había curado fiebres, había aliviado dolores de parto, había consolado a madres que lloraban por hijos muertos en la guerra. «Licenciado, yo he curado a más gente con estas hierbas que muchos doctores con sus medicinas de la capital». «Señora, con todo respeto, la medicina popular no es medicina real. Es superstición. Lo que el país necesita son cultivos modernos, técnicas científicas, aprovechamiento racional de los recursos». Le entregó un papel oficial, sellado y firmado, que le daba 60 días para abandonar la propiedad o demostrar que podía hacerla productiva según los estándares gubernamentales. «¿Y si no me voy?», preguntó Aurelia. «Entonces vendrán los rurales a desalojarla por la fuerza». «El progreso no puede esperar por sentimentalismos, señora». Cuando el licenciado se fue, Aurelia se quedó sentada en su patio, sosteniendo el papel oficial entre manos que temblaban de indignación. 60 días para abandonar el lugar donde había sido feliz, donde había amado, donde había encontrado su propósito en la vida. 60 días para renunciar a todo lo que la definía como persona. Esa noche, arrodillada frente al altar donde la figurilla de barro brillaba a la luz de la veladora, Aurelia lloró como no había llorado desde la muerte de Teodoro. Pero no eran lágrimas de tristeza,
sino de rabia impotente contra un mundo que no sabía valorar lo que no se podía medir en monedas. «Virgencita mía», susurró, «ayúdame a entender qué debo hacer. Esta tierra es todo lo que tengo, pero también es todo lo que soy. Sin ella, no sé quién voy a ser». Los días siguientes fueron los más duros que había vivido en años. Trató de encontrar formas de demostrar que su tierra era productiva. Calculó el valor de las hierbas medicinales que cosechaba. Hizo una lista de todas las personas que había curado con sus remedios. Buscó testigos que pudieran declarar la importancia de su trabajo. Pero sabía que nada de eso impresionaría al licenciado Bermúdez. Para él, la productividad se medía en pesos, no en vidas salvadas. La eficiencia se calculaba en toneladas, no en corazones consolados. Algunos vecinos del pueblo vinieron a visitarla, a expresar su solidaridad, pero también su impotencia. Ellos mismos estaban luchando por conservar sus propias tierras y no tenían recursos para ayudarla. «Aurelia», le dijo doña Carmen, la mujer del herrero, «¿por qué no vienes a vivir con nosotros? No es mucho lo que podemos ofrecer, pero hay lugar en nuestra casa». «Gracias, Carmen, pero yo no puedo dejar esta tierra. Aquí está enterrado mi Teodoro. Aquí están los recuerdos de todos los años que fuimos felices. Si me voy, sería como enterrarlo otra vez. ¿Has sentido alguna vez que defender lo que amas significa estar dispuesta a luchar contra todo un mundo que no entiende por qué eso es importante para ti?» Don Evaristo, el hombre más anciano del pueblo, vino una tarde con noticias que la llenaron de esperanza y miedo a la vez. «Aurelia, muchacha, he estado preguntando por ahí y dicen que el licenciado Bermúdez está actuando por órdenes de unos inversionistas de la capital. Quieren estas tierras para explorar si hay plata en las montañas. ¿Y eso qué significa para mí? Significa que no les importa si tu tierra es productiva o no. La van a quitar de todas maneras. Ya tienen comprador para todo el valle». La noticia fue como un puñetazo en el estómago. No se trataba de productividad ni de eficiencia. Se trataba de dinero, de hombres poderosos que habían decidido que ese valle les pertenecía más que a quienes habían vivido allí durante generaciones. Cuando faltaban apenas 10 días para que se cumpliera el plazo, Aurelia había aceptado que tendría que marcharse. Comenzó a empacar sus pocas pertenencias, la ropa de Teodoro, que seguía guardando en el baúl como si fuera a regresar, las fotografías de su boda, los remedios que había preparado y que tal vez nunca más podría preparar porque las plantas que necesitaba solo crecían en esa tierra específica. Pero cuando llegó el momento de empacar la figurilla de barro, algo la detuvo. La tomó entre sus manos, la observó a la luz de la veladora y por primera vez en días sintió algo parecido a la paz. «No», se dijo a sí misma, «no me voy. Esta tierra es mía, este lugar es mío, y si quieren quitármelo, van a tener que hacerlo por la fuerza». Tal vez era locura, tal vez era terquedad, tal vez era simplemente la decisión de una mujer que había aprendido que hay cosas más importantes que la prudencia: la dignidad, el amor, la fidelidad a los propios principios. El día que se cumplía el plazo, Aurelia se levantó antes del amanecer, se vistió con su mejor vestido, se peinó con cuidado y se sentó en el patio a esperar. Había encendido todas las veladoras que tenía, había quemado copal frente al altar y había rezado un rosario completo por la intercesión de todos los santos que conocía. A las 10 de la mañana llegó el licenciado Bermúdez, acompañado esta vez de 6 rurales armados y un escribano que traía papeles de desalojo. Venían montados en caballos nerviosos, levantando una nube de polvo que se mezcló con el humo del copal que aún se alzaba desde el altar. «Señora Herrera», gritó el licenciado antes de desmontar, «el plazo se ha cumplido. Espero que tenga sus cosas empacadas porque no vamos a esperar más». Aurelia se levantó de su silla con la dignidad de una reina que se dispone a enfrentar a sus verdugos. «Licenciado, yo no me voy. Esta tierra es mía por derecho y por amor, y no la voy a entregar. Señora, no me obligue a usar la fuerza. Los rurales tienen órdenes de desalojarla si no coopera». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba, algo que el licenciado Bermúdez recordaría el resto de su vida como el día en que descubrió que hay fuerzas en el mundo que no aparecen en los manuales de derecho. Del horizonte
moviéndose como sombras que cobraran vida, aparecieron los jinetes. Al principio fueron solo puntos en la distancia, pero conforme se acercaron, se hicieron más claros. Eran apaches, una docena de guerreros montados en caballos que parecían volar sobre la tierra seca, acercándose con esa gracia silenciosa que solo tienen quienes han nacido para vivir en las montañas. Los rurales se pusieron nerviosos, llevaron las manos a las armas, pero el licenciado les hizo señas de que esperaran. Los apaches no venían en actitud de guerra. Venían despacio, con las armas enfundadas en esa postura ceremoniosa que adoptan los guerreros cuando vienen a hablar, no a pelear. Se detuvieron formando un círculo perfecto alrededor de la casa de Aurelia. No dijeron palabra, no hicieron gestos amenazantes. Simplemente se quedaron allí, erguidos sobre sus monturas como estatuas vivientes que hubieran brotado de la tierra para proteger algo sagrado. El licenciado Bermúdez sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. En todos sus años trabajando para el gobierno, jamás había enfrentado una situación así. ¿Qué quieren?, logró preguntarles. Fue entonces cuando uno de los apaches desmontó. Era un hombre mayor, de cabello gris y rostro curtido por el sol y los años, pero en sus ojos brillaba una autoridad que no necesitaba uniformes ni papeles oficiales para imponerse. Se acercó despacio al licenciado, lo miró a los ojos durante un momento que pareció eterno, y cuando habló, su voz tenía la gravedad de las montañas. «Señor funcionario, esta mujer está bajo nuestra protección. Hace muchos años, cuando yo era joven y estaba perdido, ella me dio consuelo cuando más lo necesitaba. Una deuda así no se olvida jamás. ¿Cuándo fue la última vez que viste cómo el amor regresa multiplicado, llevado por manos que jamás esperaste que recordaran tu nombre?» El silencio que siguió a las palabras del apache fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Los rurales miraban a su jefe esperando órdenes. El licenciado Bermúdez trataba de entender cómo una situación de rutina se había convertido en algo que parecía sacado de una leyenda, y Aurelia sentía que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos lo escucharan. El escribano nervioso que acompañaba al licenciado fue el primero en romper el silencio. «Licenciado, ¿qué hacemos? No hay precedentes legales para esta situación». Bermúdez se acercó al apache con pasos inciertos, tratando de mantener la compostura oficial, mientras calculaba mentalmente cuántas posibilidades tenía de salir vivo de allí si las cosas se ponían feas. «Señor apache, comprendo que tenga usted sentimientos hacia esta señora, pero la ley es la ley. Tengo órdenes superiores de proceder con el desalojo». El apache lo miró con ojos que habían visto demasiadas injusticias, demasiados abusos cometidos en nombre de leyes que solo protegían a los poderosos. «¿La ley?», preguntó con una voz que mantenía la calma, pero dejaba ver la fuerza que había debajo. «¿Cuál ley? ¿La que dice que los papeles valen más que la vida? ¿La que permite quitar su hogar a una mujer que ha pasado toda su vida cuidando a otros?» Se volvió hacia Aurelia, que había permanecido inmóvil junto a la puerta de su casa, y en sus ojos ella vio el mismo agradecimiento que había brillado tantos años atrás, cuando ella secó sus lágrimas con el borde de su rebozo. «Señora Aurelia», le dijo, «¿me permite contar a estos señores lo que usted hizo por mí?» Ella asintió, sin poder articular palabra. El apache se volvió de nuevo hacia el licenciado y comenzó a hablar con esa cadencia especial que tienen las personas cuando cuentan historias que han marcado sus vidas. «Hace años, durante el invierno más cruel que recuerdo, yo era un joven perdido que había huido de una batalla donde murieron todos mis hermanos. Llevaba días caminando sin rumbo, sin comida, sin esperanza. Llegué a esta casa más muerto que vivo y me refugié en esa milpa esperando que el frío terminara lo que la guerra había comenzado». Hizo una pausa, mirando hacia la milpa donde los tallos secos se mecían con el viento. «Esta mujer me encontró llorando como un niño. Tenía todas las razones del mundo para temerme, para huir, para llamar a los soldados, pero en lugar de eso se arrodilló junto a mí y secó mis lágrimas como lo haría una madre. Me dio comida, me dio calor, me dio algo que yo había perdido, la certeza de que en el mundo
todavía existía la bondad. El licenciado escuchaba con expresión de creciente incomodidad. Esta no era la clase de situación para la que lo habían preparado en sus estudios de Derecho. Señor Apache, entiendo que esté agradecido, pero ¿entiende?, lo interrumpió el Apache. No, señor funcionario, usted no entiende nada. Usted ve papeles donde yo veo justicia. Usted ve obstáculos donde yo veo sagrado. Esta mujer me salvó más que la vida. Me salvó la fe en que los seres humanos pueden ser buenos. Uno de los rurales, nervioso por la tensión del momento, dio un paso hacia adelante llevando la mano al arma. Licenciado, ¿quiere que...? Pero antes de que pudiera terminar la frase, el Apache levantó una mano en un gesto que era a la vez advertencia y súplica. No queremos violencia. Hemos venido en paz, pero no vamos a permitir que cometan una injusticia contra alguien que merece respeto y protección. Se acercó más al licenciado hasta quedar frente a frente con él. Señor, le voy a hacer una propuesta. Usted puede intentar desalojar a esta mujer por la fuerza. Tal vez lo logre, después de una batalla que costará vidas de ambos lados. O puede regresar a la capital y decir a sus superiores que estas tierras están habitadas por alguien que tiene protección apache, que cualquier intento de quitárselas resultará en guerra. El licenciado sintió que se le secaba la boca. Una guerra con los apaches era lo último que el gobierno quería en ese momento, cuando ya tenía suficientes problemas con las rebeliones internas. ¿Qué es lo que propone exactamente? Que dejen a esta mujer en paz, que reconozcan que hay formas de productividad que no se miden en pesos, que entiendan que quien cura enfermos, quien consuela corazones rotos, quien mantiene vivas las tradiciones de bondad, está contribuyendo más al bien común que cualquier empresa minera. Aurelia escuchaba la conversación como si fuera un sueño. El muchacho apache al que había consolado una noche de invierno había regresado convertido en un hombre que arriesgaba la paz de su pueblo para defenderla. El licenciado miró a su alrededor, los apaches inmóviles en sus caballos, los rurales que esperaban órdenes, el escribano que tomaba notas temblorosas y en el centro de todo, una mujer sola que había desatado una crisis internacional simplemente por negarse a abandonar su hogar. Necesito consultar con mis superiores, dijo finalmente. Hágalo, respondió el apache. Pero mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí. Y le advierto, si alguien intenta lastimar a esta mujer o forzarla a irse, la protección que le ofrecemos se convertirá en venganza. El licenciado montó su caballo con movimientos nerviosos, hizo señas a sus hombres para que lo siguieran y se alejó hacia el pueblo levantando una nube de polvo que se mezcló con sus certezas destruidas. Cuando se perdieron de vista, el apache se acercó a Aurelia. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas de gratitud y asombro. ¿Por qué? Fue lo único que pudo susurrar. Él sonrió, y en esa sonrisa había ecos del joven herido que había encontrado refugio en su compasión. Porque usted me enseñó que la bondad es el idioma que hablan todas las almas nobles. Porque una deuda del corazón no se olvida jamás. Porque el mundo necesita más mujeres como usted y menos hombres como ese funcionario. ¿Has visto alguna vez cómo un gesto de amor plantado en silencio puede crecer hasta convertirse en una fuerza capaz de detener la injusticia? Los otros apaches desmontaron y formaron un campamento improvisado alrededor de la casa de Aurelia. No era un sitio militar, sino una presencia protectora, una demostración silenciosa de que hay fuerzas en el mundo que los papeles oficiales no pueden controlar. Esa noche, sentados alrededor de una fogata que habían encendido en el patio, Aurelia y el apache conversaron como viejos amigos que se reencuentran después de muchos años. ¿Cómo te llamas?, le preguntó ella. Nunca supe tu nombre. Águila Nocturna, respondió él. Y usted siempre será para mí la mujer de las lágrimas secas, porque me enseñó que hay consuelo en el mundo para quienes lo buscan con corazón sincero. Le contó de su vida durante los años transcurridos, cómo se había convertido en jefe de su banda, cómo había luchado por proteger a su pueblo de los abusos de colonos y soldados, cómo había aprendido que la guerra no siempre es la solución a los problemas, sino que a veces la sabiduría está en saber cuándo proteger y cuándo perdonar.
Pero durante todos estos años, le dijo, he venido a visitarla desde lejos. Subía a esas montañas, señaló hacia los cerros que rodeaban el valle, y la observaba trabajar en su huerto, cuidar a los enfermos que venían a buscar sus remedios, tejer sus rebozos bajo la sombra del mezquite. Quería asegurarme de que estuviera bien, pero sabía que acercarme podría traerle problemas. Aurelia sintió una mezcla de emoción y asombro al saber que durante todos esos años de soledad había tenido un guardián silencioso velando por su seguridad. ¿Por qué nunca viniste a saludarme? Porque sabía que algún día llegaría el momento en que mi protección sería necesaria, y ese día tendría más valor si venía como sorpresa que si venía como costumbre. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos. Los apaches mantuvieron su campamento alrededor de la casa de Aurelia, creando una pequeña comunidad temporal donde dos mundos que habían estado en guerra aprendieron a convivir en paz. Aurelia descubrió que los apaches conocían plantas medicinales que ella nunca había visto, formas de preparar remedios que multiplicaban la efectividad de las hierbas que cultivaba. A cambio, ella les enseñó técnicas de tejido que habían pasado de generación en generación en su familia, formas de trabajar la lana que creaban texturas que ellos no conocían. Por las noches, alrededor de la fogata, intercambiaban historias. Aurelia contaba leyendas que había escuchado de su abuela, cuentos de aparecidos y milagros que formaban parte del folclore mexicano. Los apaches compartían sus propias leyendas, relatos de cómo los animales habían enseñado a los hombres a vivir en armonía con la naturaleza, historias de espíritus que protegían a quienes respetaban la tierra. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo se desarrollaba una amistad genuina entre personas que habían sido educadas para considerarse enemigos. Los jóvenes apaches ayudaban a Aurelia con las tareas más pesadas, repararon las grietas de las paredes de su casa, fortalecieron el techo que amenazaba con desplomarse. Ella, a su vez, los curaba cuando se lastimaban, les preparaba comidas que combinaban ingredientes mexicanos con técnicas apaches, creando sabores nuevos y deliciosos. Una semana después de la confrontación con el licenciado Bermúdez, llegó la respuesta del gobierno, pero no vino en la forma que nadie esperaba. En lugar del licenciado llegó un hombre mayor, vestido con elegancia pero sin ostentación, acompañado de un solo asistente. Se presentó como don Alejandro Villareal, representante personal del gobernador, y venía con una propuesta que cambiaría para siempre la vida de Aurelia y de toda la región. «Señora Herrera», le dijo después de desmontar con la cortesía de los hombres educados, «el gobernador me ha enviado a disculparse por los métodos del licenciado Bermúdez. Hemos revisado su caso y hemos llegado a la conclusión de que se cometió un error». Aurelia lo recibió en su patio, rodeada de los apaches que habían mantenido su vigilia protectora. Don Alejandro observó la escena con ojos inteligentes que parecían entender más de lo que expresaban. «¿Qué clase de error?», preguntó Águila Nocturna, que había permanecido al lado de Aurelia durante toda la conversación. «El error de creer que la productividad se mide solo en términos comerciales», respondió don Alejandro. «Después de investigar más a fondo, hemos descubierto que la señora Herrera ha salvado más vidas con sus remedios que muchos hospitales de la capital, que ha consolado a más familias que muchos sacerdotes, que ha contribuido más al bienestar de su comunidad que cualquier empresa minera podría hacerlo». Sacó unos documentos de su portafolio y se los entregó a Aurelia. «El gobernador ha decidido no solo cancelar el desalojo, sino oficializar su trabajo. Estos documentos la nombran curandera oficial de la región de Zacatecas, con todos los derechos y protecciones que eso implica. Su tierra no solo es suya para siempre, sino que el gobierno se compromete a protegerla y apoyar su trabajo». Aurelia leyó los documentos con manos temblorosas. Era más de lo que había soñado jamás. Reconocimiento oficial para un trabajo que siempre había hecho por amor. Protección legal para su hogar. Apoyo gubernamental para expandir su labor de curación. «Hay más», continuó don Alejandro. «El gobernador quiere establecer aquí una escuela de medicina tradicional, donde personas como usted puedan enseñar sus conocimientos a las nuevas generaciones. Una escuela que combine la sabiduría ancestral con las técnicas modernas,
que reconozca que la curación tiene muchas formas y todas son valiosas. Águila Nocturna se acercó a don Alejandro con expresión seria. ¿Y cuál es el precio de tanta generosidad? Don Alejandro sonrió con la honestidad de un hombre que ha aprendido que las mejores negociaciones son aquellas donde todos ganan. El precio es la paz. Su pueblo y el nuestro han estado en guerra demasiado tiempo. El gobernador propone un tratado de cooperación. Nosotros respetamos sus territorios tradicionales. Ustedes nos ayudan a mantener la paz en la región. Compartimos conocimientos, compartimos recursos, compartimos el futuro. Era una propuesta audaz, revolucionaria para su época. Un tratado que reconocía a los apaches no como enemigos a exterminar, sino como aliados valiosos con conocimientos y habilidades que podían beneficiar a todos. Águila Nocturna miró a sus hombres, luego miró a Aurelia y finalmente miró a don Alejandro. Necesito consultar con mi consejo de ancianos, pero puedo decirle que la semilla de esta propuesta fue plantada por esta mujer hace muchos años, cuando me enseñó que la bondad puede existir entre mundos diferentes. Esa noche hubo una celebración como nunca se había visto en aquellos parajes. Mexicanos y apaches comieron juntos, bailaron alrededor de la misma fogata, compartieron historias y sueños bajo las mismas estrellas. Aurelia se sentó en el centro de todo, observando con lágrimas de alegría cómo su pequeño acto de compasión había florecido en algo que podía cambiar la historia de toda la región. ¿También crees que los gestos más pequeños pueden tener las consecuencias más grandes, plantando semillas de transformación que florecen en lugares y tiempos que nunca imaginamos? Don Alejandro se acercó a ella cuando la celebración comenzaba a calmarse. Señora Herrera, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué la motivó a ayudar a este hombre cuando era joven? No tuvo miedo. Aurelia observó a Águila Nocturna, que conversaba con sus guerreros junto al fuego, y en su rostro maduro siguió viendo al muchacho asustado que había encontrado llorando entre los tallos secos de la milpa. Señor, cuando uno ha perdido todo lo que ama, aprende que lo único que realmente importa es no perder la capacidad de amar. Ese muchacho estaba roto, como yo estaba rota. Reconocí en sus lágrimas mis propias lágrimas. No pude hacer otra cosa que consolarlo. ¿Y nunca pensó en las consecuencias? Las consecuencias del amor siempre son buenas, aunque tarden años en manifestarse. Las consecuencias del miedo siempre son malas, aunque al principio parezcan seguras. Los meses que siguieron fueron de construcción y esperanza. La escuela de medicina tradicional se estableció en el terreno junto a la casa de Aurelia, con salones construidos según técnicas que combinaban la arquitectura mexicana con el conocimiento apache sobre cómo edificar en armonía con el paisaje. Llegaron estudiantes de toda la región, jóvenes mexicanos que querían aprender las artes ancestrales de la curación, apaches que buscaban combinar su sabiduría tradicional con nuevos conocimientos, doctores de la capital que habían descubierto que la medicina popular tenía secretos que la ciencia oficial aún no comprendía. Aurelia se convirtió en la maestra principal, pero también en la abuela de toda esa comunidad de aprendices. Los estudiantes la llamaban Maestra Aurelia en español y Abuela Medicina en apache, y ella respondía a ambos nombres con el mismo cariño. El Tratado de Paz se firmó oficialmente 6 meses después, en una ceremonia que se realizó en el patio de la casa de Aurelia. Fue el primer tratado en la historia de México que reconocía a los pueblos indígenas no como súbditos a someter, sino como socios iguales en la construcción de un futuro compartido. Águila Nocturna y don Alejandro firmaron el documento usando la misma pluma, sobre una mesa hecha con madera de mezquite que había crecido en la tierra de Aurelia. Era simbólico. La paz nacía del mismo suelo donde años atrás había nacido la compasión. La ceremonia terminó con un intercambio de regalos que selló la alianza. Los apaches entregaron al gobierno una colección de mapas que mostraban fuentes de agua ocultas en el desierto, conocimientos sobre plantas medicinales, técnicas de agricultura que permitían cultivar en tierras áridas. El gobierno, a cambio, garantizó la protección de los territorios apaches, el reconocimiento de sus derechos ancestrales y la inclusión de representantes indígenas
en todas las decisiones que afectaran sus tierras. Pero el regalo más emotivo fue el que Águila Nocturna le hizo a Aurelia, una figura de barro que representaba a una mujer secando las lágrimas de un niño. Era compañera de la primera figurilla que le había dejado años atrás, completando el círculo de una historia que había comenzado con llanto y terminaba con esperanza. «Maestra Aurelia», le dijo durante la ceremonia, «esta figura representa lo que usted me enseñó, que el dolor compartido se convierte en consuelo, que las lágrimas secas con amor se transforman en semillas de paz». Los años que siguieron fueron los más plenos de la vida de Aurelia. La escuela creció hasta convertirse en un centro de conocimiento respetado en todo el país. Llegaban estudiantes de lugares tan lejanos como Guadalajara y Monterrey, atraídos por la fama de una institución donde se enseñaba que la medicina verdadera nace del encuentro entre la ciencia y la compasión. Aurelia envejeció rodeada de una familia que había elegido, no que había heredado. Sus estudiantes se convertían en hijos adoptivos. Los apaches la trataban como a una anciana respetada. Los habitantes del pueblo la veneraban como a una santa viviente. Cuando cumplió 60 años, se organizó una celebración que duró 3 días. Vinieron representantes del gobierno, jefes apaches de otras regiones, ex estudiantes que ahora ejercían la medicina en toda la república. Pero lo que más emocionó a Aurelia fue ver cómo su pequeña casa se había convertido en el centro de una comunidad donde mexicanos y apaches vivían en armonía, donde los niños crecían hablando 2 idiomas y conociendo 2 tradiciones. Águila Nocturna, que ya era un anciano respetado, pronunció un discurso que resumía lo que todos sentían. «Hermanos, hace 30 años una mujer sola secó las lágrimas de un joven perdido. Ese gesto simple plantó la semilla de todo lo que vemos hoy. Una escuela donde se enseña la sabiduría, una comunidad donde conviven diferentes culturas, un tratado que ha traído paz a toda la región. Esto es lo que puede lograr un corazón que elige amar en lugar de temer». Aurelia murió a los 70 años, en una mañana de primavera, cuando las flores silvestres cubrían el valle como una manta de colores. Murió en su propia cama, rodeada de estudiantes que habían venido a despedirse, de apaches que habían cabalgado desde lugares lejanos para rendir homenaje, de vecinos que habían aprendido de ella que la bondad es contagiosa. Sus últimas palabras fueron para Águila Nocturna, que sostenía su mano mientras ella se preparaba para el último viaje. «No llores por mí, hijo mío. Yo encontré mi propósito en la vida. Aprendí que secar una lágrima puede cambiar el mundo. Ahora tú tienes que enseñar eso a otros». La enterraron en el huerto donde había cultivado sus plantas medicinales, bajo un mezquite que había crecido durante los años de paz. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Estudiantes venían a pedir sabiduría, enfermos venían a pedir curación, personas con el corazón roto venían a pedir consuelo. La escuela continuó funcionando, dirigida ahora por una comisión mixta de mexicanos y apaches que habían aprendido sus métodos. El Tratado de Paz se renovó cada 10 años, convirtiéndose en modelo para otras regiones del país donde persistían los conflictos entre diferentes grupos étnicos. Pero lo más hermoso de todo fue ver cómo se perpetuó la lección fundamental que Aurelia había enseñado, que la compasión es el idioma universal que pueden hablar todos los corazones nobles, que un gesto de bondad puede plantar semillas que florecen en generaciones futuras. Los nietos de los estudiantes de Aurelia siguieron viniendo a la escuela, llevando consigo historias de cómo los conocimientos aprendidos allí habían salvado vidas, consolado corazones, construido puentes entre mundos diferentes. La escuela se expandió hasta incluir no solo medicina tradicional, sino también agricultura sustentable, técnicas de construcción ecológica, métodos de resolución pacífica de conflictos. 50 años después de la muerte de Aurelia, un visitante llegó a la escuela preguntando por la historia de su fundación. Era un escritor que había escuchado hablar de una mujer que había cambiado la historia de toda una región con un simple gesto de compasión. El director de la escuela, un hombre mayor que había sido uno de los últimos estudiantes directos de Aurelia, lo llevó al huerto donde estaba su tumba. Allí, bajo el mezquite que ahora daba sombra generosa, le contó la historia completa. La noche de invierno,
las lágrimas secas con un rebozo, los años de protección silenciosa, la confrontación con el gobierno, la alianza que cambió la historia. ¿Y todo eso comenzó porque ella consoló a un apache que lloraba?, preguntó el escritor. Todo eso comenzó porque ella entendió algo que nosotros tardamos años en aprender, que no hay diferencia entre las lágrimas de un apache y las lágrimas de un mexicano, que el dolor es universal y el consuelo también debería serlo. El escritor publicó la historia y se extendió por todo el país como semilla llevada por el viento. Se convirtió en leyenda, en parábola, en ejemplo de cómo los actos pequeños pueden tener consecuencias enormes cuando nacen del amor auténtico. Y en las noches claras, cuando el viento bajaba de las montañas trayendo el aroma de las flores silvestres, los habitantes de la región juraban que podían oler pan recién horneado flotando en el aire, como si el espíritu de Aurelia siguiera alimentando a quienes tenían hambre, siguiera consolando a quienes necesitaban ternura, siguiera enseñando que secar una lágrima puede ser el acto más revolucionario del mundo. La figurilla de barro original, la primera que Águila Nocturna había dejado en el altar de Aurelia, se conservó en un lugar de honor en el museo de la escuela. Junto a ella se exhibía la segunda figurilla, la que había tallado para conmemorar el Tratado de Paz. Juntas, las dos piezas contaban la historia completa, cómo el dolor consolado se convierte en esperanza, cómo la bondad sembrada regresa multiplicada, cómo un corazón que elige amar puede cambiar el destino de pueblos enteros. Y los niños que visitaban el museo siempre hacían la misma pregunta. ¿Es verdad que todo esto comenzó porque una señora secó las lágrimas de alguien que lloraba? Y los guías siempre respondían, es verdad, y tú también puedes cambiar el mundo si aprendes a ver las lágrimas de otros como si fueran tuyas propias. ¿Has pensado alguna vez que tal vez tu misión en la vida es tan simple como secar las lágrimas de alguien que llora? ¿Has considerado que ese gesto aparentemente pequeño podría ser la semilla de transformaciones que aún no puedes imaginar? El legado de Aurelia siguió creciendo, extendiéndose más allá de las fronteras de Zacatecas, inspirando a otros a crear comunidades donde la diferencia fuera celebrada en lugar de temida. Su historia se convirtió en prueba de que cuando se planta amor, se cosecha esperanza, y que las lágrimas secas con ternura se transforman en ríos de bendiciones que nutren el jardín del mundo. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Compártela. Tal vez en su corazón también haya lágrimas esperando ser secas. Tal vez en sus manos también esté el poder de plantar semillas de compasión que florecerán en jardines de paz que las futuras generaciones recordarán como milagros nacidos del amor cotidiano.